Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 13. La semana pasada estuvimos estudiando precisamente sobre el pasaje que leímos, parte del pasaje que leímos. Estudiamos los privilegios que tenemos al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario como suficiente para el perdón de nuestros pecados y al arrepentimiento y arrepentirnos de estos, de Dios por su gracia, a través de la fe. El Señor entonces nos da o nos otorga salvación y vida eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? Y los pasos que vimos, los privilegios que vimos para los que están en Cristo Jesús es precisamente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo segundo es que Cristo vive en nosotros, está en nosotros, hace morada en nosotros. Lo tercero que vimos, o los privilegios que vimos, fue que somos sellados por su Espíritu y por ende somos guiados por el Espíritu de Dios. Y lo cuarto que vimos fue que el Espíritu Santo, juntamente con nuestro Espíritu, dan testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, la semana pasada también dije que estos privilegios eran solamente para los que habían sido sellados con el Espíritu Santo, los que han abrazado la fe genuinamente y han sido salvos. Ahora, la pregunta que resaltaba durante esta semana es: ¿podrá alguien creer y no tener el Espíritu Santo? ¿Podrá alguien creer en Cristo y no tener el Espíritu Santo? Hágase esa pregunta. ¿Es posible creer en Cristo y no ser salvo? ¿Es posible creer en Cristo y no ser salvo? Quiero que vea un texto conmigo que precisamente da el título de esta meditación y que también nos va a servir de introducción para entrar en el texto principal que hoy estaremos estudiando. No es el texto principal, pero quiero que usted vaya conmigo a este texto donde va a dar paso o va a dar preámbulo a lo que vamos a estar hablando en este día. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Subráyelo porque es un texto importante. Como dije al principio, usted no va a escuchar, usted no escucha mucho de esto hoy en día en las iglesias. Pero es importante, creo que si el Espíritu Santo lo trae, porque creo que es importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. ¿Lo tienen ahí conmigo? ¿Lo tienen ahí conmigo? Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. La Biblia dice, ¿cómo dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es posible que podamos pensar que estamos en la fe, pero la realidad es que estamos reprobados, estamos descalificados. Es posible que alguien pueda creer que es creyente, que ha sido salvo. Es posible que alguien haya aceptado a Cristo como Jesús, su Salvador personal, y esté reprobado, esté descalificado, no cualifica, está fuera. Por eso la Biblia dice y nos exhorta a nosotros mismos: examinémonos, probémonos si es que estamos verdaderamente en la fe. Pongámonos a prueba a ver si es que estamos en la fe. Muchos han crecido en una familia cristiana y muchos piensan que por haber nacido en una familia cristiana somos salvos. Hemos hecho muchos una confesión de fe. Otros que no han nacido en la familia cristiana han hecho una confesión de fe. Y para complicar las cosas incluso se han bautizado. Y para aún complicar las cosas, muchos están asistiendo a la iglesia. Sin embargo, no son salvos, están reprobados, están descalificados. Muchos creemos que porque alguien haga una confesión pública de fe y obedece el mandato al bautismo, esa persona es salva. Pero como lo veremos, esto no es un indicativo de que somos salvos, no es evidencia de que somos salvos.
La evidencia de salvación es la transformación de vida. Lo voy a volver a repetir. La evidencia de salvación, mi amado, es una vida transformada por el poder de Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a una reflexión seria, a un escrutinio, a examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe. Porque ciertamente, escuchen mi amado, ciertamente es posible creer y no ser salvo. Así que para eso es necesario hacernos ciertas preguntas. Para comenzar a hacernos este escrutinio, para comenzar a hacer este examen, primero tenemos que hacernos unas preguntas. Y la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué fue lo que creí? ¿Cuál fue el evangelio que escuché o que escuchamos? Y la tercera pregunta, si yo creí y me arrepentí o simplemente creí. ¿Entendió? Son preguntas que debemos hacernos. El asunto es que tenemos a muchos en el día de hoy envueltos en una enseñanza que dice que lo que se necesita simplemente es creer, que no hace falta arrepentirse, que simplemente con creer es suficiente. De hecho, cada día vemos que la palabra arrepentirse se menciona muy poco, casi nada en los púlpitos de las iglesias. Hoy en día la palabra arrepentirse es como que es un sacrilegio decirlo dentro de las iglesias. Ofende, no se necesita hablar de eso, simplemente se necesita hablar de un cambio de mentalidad, de pensar negativamente a pensar positivamente. Se habla mucho de eso hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo en una canción enseñaba usando un método que se conoce como parábola. Y este método es que toma elementos de la vida cotidiana para enseñar una verdad. Y este método que escogió el Señor para enseñar esta verdad lo tomó y le dio el título de la parábola del sembrador. Y tomó la figura de un sembrador que iba y sembraba la semilla. Y esta dice que el sembrador salió a regar la semilla que representa la palabra de Dios y salió al campo que representa al mundo. Y el maestro después nos da la respuesta que esta semilla cayó en 3 campos diferentes y estos campos dieron una respuesta diferente a esta semilla. La Biblia dice que hay un grupo donde cae la palabra y la rechaza. Rápidamente entendemos que a ese grupo no le interesa la palabra. No le interesa, no le importa la palabra. Cae en un terreno duro. La palabra de Dios no tiene efectos en ellos. Y ese grupo lo identificamos rápidamente. ¿Me sigue? La Biblia dice que hay otro grupo también donde la palabra, el terreno era fértil. Los corazones estaban preparados para recibir la palabra. Y dice la Biblia que la palabra, la semilla, cae en ese terreno y entonces da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. La palabra da resultado y esto es importante saberlo también porque no todos van a crecer de la misma manera y van a dar fruto de la misma manera. Pero escuchen lo importante, es que dan frutos. El punto es que están dando frutos, sea el 30, sea el 60 o sea el 100 por 1, pero están dando frutos. Hay una prueba de una transformación de vida. Pero hay otro grupo donde las cosas se complican. Hay otro grupo donde el maestro enseña y quisiera que usted lo viera conmigo por un momento en el Evangelio de Mateo, según Mateo capítulo 13, verso 20 al 22. Y vaya conmigo rapidito y vamos a usar la palabra de Dios. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 13, verso 20 al 22. Y mire cómo el Señor va a enseñarnos de este grupo. ¿Están conmigo? A ver, ¿están conmigo? Voy a estar leyéndola en la Nueva Traducción Viviente, así que quizás el contexto va a ser un poquito diferente, pero
es lo mismo. Las palabras son un poquito más comunes. La Biblia dice, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que escuchen lo que dice, a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. El Señor presenta otro grupo donde la semilla cae y esta gente recibe la palabra y no solamente la recibe, sino la recibe con gozo, con alegría. Pero la Biblia dice en el verso 21, como no tienen raíces profundas, dice, no duran muchos. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, dice la Biblia, caen. Y las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Escucha lo que dice, así que no se produce ningún fruto. Este grupo, mi amado, es un grupo que recibe la palabra. Está en la iglesia, la recibe con gozo, están contentos, hacen una profesión de fe, pero los problemas, las situaciones, el mundo los ahoga y caen. Este es el grupo que nos interesa en el día de hoy. Este es el grupo que al principio dan señales de que han sido salvos, pero no lo son. Ahora, teniendo como introducción todo esto que he hablado, y esto es simplemente la introducción, teniendo como introducción lo que he hablado, vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Y vamos a estar meditando sobre los primeros 13 versos. O del 4 en adelante, del 4 al 13. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. El verso 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Por qué iban a sido esparcidos? Porque lo estudiamos en la clase dominical. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes y cuando llegó a esa ciudad dijo, aquí llegó Pablo, hay que salir corriendo. Fueron esparcidos, se perdieron. No querían encontrarse con Pablo. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios, los creyentes. Ahora Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Verso 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Básicamente, la palabra llegó a Samaria y hubo un gran avivamiento. La gente comenzó a aceptar a Cristo, la gente comenzó a sanarse, a ser libertada de los demonios, a ser libertada del cautivo que tenía. Así que Dios comenzó a hacer obras maravillosas, comenzó a haber un gran avivamiento en Samaria por la mano, o en este caso por Felipe, por medio de Felipe. Y el verso 9 dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria. Escuche cómo dice, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos en la ciudad, todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Así que Simón era un mago, un hechicero, que hacía trucos y hacía magia y por alguna razón tenía ciertos poderes y hacía algo extremadamente grande que la gente se quedaba maravillada. Y él decía, él mismo se creía ser un gran personaje. Se creía tanto un gran personaje que él mismo decía que era el gran poder de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, dice, todos les prestaban atención, verso 11, porque por mucho tiempo los había asombrado con artes mágicas. Ahora, mire lo que dice el verso 2 y 13.
Pero cuando creyeron a Felipe, la gente que anunciaban las buenas nuevas del reino y de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Verso 13. Y aún Simón mismo, ¿qué hizo? Creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Wow. El texto comienza a decirnos que Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria. Allí comenzó a predicar a Cristo. La predicación de Felipe fue tan impactante que la gente le prestaba atención a lo que Felipe decía. Muchas señales y prodigios Dios hizo a través de Felipe. De tal manera que la Biblia dice en el verso 8 que había gran regocijo, había un gran avivamiento en esa ciudad. El texto continúa informándonos que había también en esa ciudad un hombre que se llamaba Simón. Y ya de entrada usted puede ver algunas características del carácter de este hombre. Porque el texto dice que este hombre pretendía ser un gran personaje. Este hombre, como dije, se dedicaba a la magia. Otras traducciones dicen que era un hechicero. Y como dije, no era cualquier hechicero, porque tenía mucha gente que le prestaba atención. Para que la gente preste atención a un mago, mi amado, tiene que ser muy bueno. Y para que la gente se quede asombrada con lo que hace esa persona, por la magia o la hechicería, por los trucos, tiene que ser muy bueno. Y dice la Biblia que este hombre tenía engañada a mucha gente. Él mismo se pretendía y se decía que él era el gran poder de Dios. Y usted y yo nunca debemos olvidar, mi amado, que no todas las cosas sobrenaturales vienen del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Escúchenlo una vez más. No todas las cosas sobrenaturales vienen del reino de los cielos, del reino de la luz. Yo viví en un país, mi amado, donde la hechicería es común. De hecho, el país y el gobierno la tiene como arte. La santería y la brujería. Y hay cosas, mi amado, que hacen esa gente que se van fuera de lo natural. Fuera de lo natural. Pero vienen de un poder extraño. Vienen del reino de las tinieblas. Así que no nos asombremos. No todas las cosas sobrenaturales vienen del reino de la luz. Pero dice la Biblia también que cuando llegó Felipe a la ciudad de Samaria, escucha, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, la gente comenzó a creer la palabra y a bautizarse en obediencia a la palabra. Y ahora el texto 13 nos dice, y aún este hombre, este hechicero, este brujo, este mago, creyó a la palabra. Y no solamente que creyó, sino que se bautizó. Y no solamente que se creyó y se bautizó, sino que ahora seguía a Felipe. Parece ser que ahora Simón se convierte en un discípulo. Hasta el hechicero lleno del diablo se convierte a la palabra de Dios. Tenemos a este hechicero que cree la palabra, decide bautizarse, continúa Felipe, se hizo discípulo, pero mire al final del verso 13 cuál era la motivación de este hombre al seguir a Felipe. La motivación de este hombre a seguir a Felipe era porque estaba atónito, estaba maravillado al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Por eso seguía a Felipe. Presta atención a los detalles, mi amado, porque este libro es escrito por Lucas. Y Lucas es un historiador exquisito. Un historiador muy cuidadoso de los detalles. Y note que el texto no dice que Simón decidió seguir a Felipe porque estaba tan agradecido de que Dios lo hubiera salvado de sus pecados
y que Dios lo hubiera sacado de la oscuridad de las tinieblas y lo trasladó a su luz admirable, y decidió seguir a Cristo y decidió seguir a Felipe para adorar y bendecir el nombre de Dios y servirlo. Si no, la Biblia dice que este hombre decidió seguir a Felipe por una simple y sencilla razón, que estaba maravillado de las grandes maravillas, señales y prodigios que Dios hacía a través de Felipe. Y como este hombre era mago, él dice, ese poder es más grande que el mío. Así que voy a seguirlo a él a ver si se me pega los trucos que él hace. Por eso le seguía. Pero dice la Biblia que se creyó y se bautizó. Ahora, ¿eso lo sabe la gente? No, no lo sabe la gente, eso no nos informa Lucas, pero eso la gente no lo sabe. Si ese hombre estuviera aquí en el día de hoy, usted pensaría que ese hombre es salvo, es creyente. La pregunta es, ¿cuánta gente tenemos así en la iglesia hoy en día? Que ha creído la palabra, ha hecho confesión de fe, han levantado su mano, han venido al frente, quizás hasta lloraron, han aceptado a Cristo Jesús como que Él es Dios, inclusive han obedecido el mandato de bautizarse, ofrendan, diezman, vienen a los cultos y están más perdidos que el diablo. Porque la Biblia nos llama a que tengamos que probarnos nosotros mismos a ver si estamos en la fe. No vaya a ser que pensemos que somos y no somos. El texto continúa diciendo, y en los versos 14 al 17, en Hechos capítulo 8, ahora Lucas nos dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Hasta aquí todo está bien. La noticia de un gran avivamiento en Samaria había dado vuelta al mundo. La noticia llegó a Jerusalén. Y los apóstoles deciden enviar entonces ahora a Pedro y a Juan a investigar. Y Pedro y Juan no solamente van a Samaria a informarse de lo que estaba sucediendo en Samaria, sino también a completar la obra que Felipe había comenzado. ¿Por qué razón completarla? Porque la Biblia bien claro dice que ellos no tenían al Espíritu Santo. Y usted no puede ser un creyente nacido de nuevo si no tiene el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo, que es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ahora la pregunta que resalta es, ¿por qué tuvieron que esperar a Pedro y a Juan para recibir al Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Y si la Biblia dice que cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, una conversión genuina, al momento, por medio de la fe, el Espíritu Santo viene y lo sella. Y viene a hacer morada en usted. ¿Por qué razón Dios, entonces, en este momento, decide parar eso? El doctor Ryer comenta sobre este particular, y estoy muy de acuerdo con él, pero Ryer dice de esta manera, y cito lo que él comenta. En este caso, era imprescindible que los samaritanos quedasen identificados con los apóstoles y con la iglesia de Jerusalén, a fin de que no hubiese una iglesia samaritana rival. Déjame explicarle esto porque este es un teólogo, que a lo mejor no lo entiende. Los samaritanos eran un pueblo mixto. Los samaritanos era el resultado de la unión de los judíos con los asirios, pueblo enemigo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando los 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, se ligaron. Los judíos con los asirios se
ligaron. Y de esa relación salió los samaritanos. Los samaritanos entonces eran mitad judíos, mitad asirios. Ellos abrazaron la fe judía, tenían la ley de Moisés como su vida, pero los judíos no lo aceptaron, los rechazaron, los tenían como perros y los tenían como enemigos por haberse ligado. Así que los samaritanos no le quedó ninguna opción que ellos mismos hacer su propio culto, seguir las leyes de Moisés y hacer su propio culto. E inclusive hicieron su propio templo, pusieron un sacerdote y ellos tenían su propio culto. Por eso ahora que usted entiende que la mujer samaritana, cuando se encuentra a Cristo, le dice a Jesucristo, ¿dónde vamos a adorar? Porque ustedes dicen que van a orar en este monte y nosotros decimos que que adoramos en este monte. ¿Quién tiene la razón acá? ¿Usted entiende ahora? Por esa razón. Los judíos no querían saber nada de los samaritanos y los samaritanos, por supuesto, no querían nada saber de ellos. Tú tienes tu religión, yo tengo la mía. Yo adoro de esta manera y nosotros adoramos de esta manera. Entonces, Dios en su eterna sabiduría, en ese momento, en ese instante, demoró la llegada del Espíritu Santo sobre los samaritanos a fin de que ellos se pudieran identificar con el cuerpo de Cristo. Para que ellos ahora se pudieran identificar con la iglesia, el cuerpo de Cristo, con los apóstoles, la autoridad eclesiástica, con el resto de la iglesia que estaba en Jerusalén en ese tiempo, ¿se acuerdan? Había caído en Pentecostés el Espíritu Santo sobre ellos y ahí comenzó la iglesia, 3,000 personas se convirtieron, después 5,000 personas. Así que de alguna manera ellos tenían que identificarse con la iglesia. Por eso Dios demora el Espíritu Santo y tiene que ir ahora Pedro y Juan, lo reconocen como la autoridad eclesiástica, pone las manos sobre ellos, el Espíritu Santo los sella y ahora pertenecen al cuerpo de Cristo, la eclesía, la iglesia. Ahora ellos se pueden identificar como el cuerpo de Cristo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, según Efesios capítulo 4. ¿Está entendiendo conmigo? Ahora analicemos el resto de la historia, porque la historia no se queda ahí. Esto fue lo que sucedió. Versos 18 y 25, mire. Cuando Simón vio, escuche ahora, Simón, verso 13, se convirtió, bautizó y ahora está siguiendo a Felipe como su discípulo, pero ahora vuelve la historia para Simoncito. Y dice la historia, verso 18, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, le ofreció dinero para comprar ese poder. Verso 19, déjeme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Verso 24. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Y después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar las buenas nuevas o la buena noticia. Ahora el texto nos dice que Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente. Ahora escuche, seguía a Felipe, ¿por qué razón? Porque vio que por medio de Felipe se hacían grandes señales y prodigios. Dije, con este me uno para ver. Pero ahora llegó otra gente y vio otro poder diferente. ¡Wow! Esta gente sí está pasada.
Nada más pone las manos y la gente, no sé fue el que lo vio, ahí no dice qué fue precisamente, cuál fue la señal. Muchos teólogos dicen que casi seguro que fue lo mismo que pasó en Pentecostés. Cayó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas. No lo dice el texto, pero es posible. Algo vio, algo tuvo que ver, algo pasó. Que dice la Biblia, cuando vio Simón esto que pasó, dice, espérate, ese truco sí está bueno. Dice Simón, yo quiero tener eso. Entonces se le acerca a Pedro y le dice, brother, Pedro, yo tengo una astillita, yo tengo un dinerito guardado. Yo tengo un puerquito, una alcancía en mi casa. Yo con lo que hacía antes hice algún dinerito y tengo un dinero. Mira, te lo voy a dar con tal de que tú me des o me enseñes el truco ese que tú tienes, para cuando yo ponga las manos sobre la gente, también el poder del Espíritu Santo caiga sobre la gente. ¿Eso fue lo que dijo Simón? Eso fue lo que dijo Simón. Eso fue lo que dijo Simón. Obviamente este hombre no es creyente. Obviamente este hombre no es cristiano. Ahora, si hubiésemos dejado el verso en el verso 13, si hubiésemos dejado esta historia en el verso 13, usted y yo pensaríamos, como la mayoría, que cuando escuchamos que Simón se creyó a la palabra, se bautizó y seguía a Felipe, este hombre es creyente. Nacido de nuevo, gloria a Dios, Dios hizo un milagro. Si lo dejamos en el verso 13. ¿Usted sabe que hay mucha gente en la iglesia que está en el verso 13? Y hay mucha gente dentro de la iglesia que cree que otra gente por haber creído la palabra, haberse bautizado y porque quizás están siguiendo algún ministerio, están en el verso 13. Creen que son, pero no son. Si seguimos pensando, si usted y yo pensamos que porque simplemente una persona ha hecho confesión de fe e incluso se bautizó e incluso está asistiendo a un grupo de oración, a la iglesia, los domingos de la iglesia, estamos equivocados si pensamos que esa persona es salvo por eso. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en el día de hoy es que ninguna de estas cosas es símbolo o evidencia de salvación. Lo que evidencia que una persona es salva es transformación de vida. Y el corazón de este hombre, Simón, está claramente evidenciado y descubierto en el texto. Este hombre tiene un corazón materialista. Este hombre está dominado por el dinero. Y está tan dominado por este sistema que pretende alcanzar las cosas espirituales por medios comunes, el dinero. Como el dinero todo lo compra, este hombre pensó que el don de Dios se podía comprar con billete. No sé usted, pero muchos en el día de hoy creen que pueden comprar un milagro con dinero. Hoy en día mucha gente piensa comprar el favor de Dios con dinero. Trae tu ofrenda al altar. Si das 100, Dios te va a dar 1000. Siembra y vas a cosechar. Si estás enfermo, pon tu ofrenda en el altar y Dios te va a sanar. Hay gente que cree que puede comprar el don de Dios, el favor de Dios con dinero. Lo más triste es que ellos dicen, no, usted no puede comprar el favor de Dios, pero trae tu ofrenda. Pacta con Dios. Si tú ofrendas, Dios está obligado a dar. Dios no está obligado a darte absolutamente nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Somos nosotros los que le debemos todo a Dios. Simón había creído por los beneficios o bendiciones de Dios. Escuche, Simón había creído por los beneficios o bendiciones de Dios. No le había creído al Dios de los beneficios o las bendiciones. ¿Entendió?
Hay mucha gente que cree en Dios por los beneficios que puede obtener de Dios, pero no le cree al Dios de los beneficios. ¿Me entendió? Y hoy tenemos dentro de la iglesia mucha gente con esas mismas características. Gente que se está sentando en la iglesia, vienen todos los domingos a la iglesia, quizás todos los miércoles, hasta el servicio de oración, y si puede haber otro día, se lo vienen también y se lo comen, simplemente porque están necesitados de algo y necesitan que Dios les resuelva el problema en que se metieron. Y hacen confesión de fe, y lloran, y ayunan, y parecen ser, pero no son. Cuando usted ve a gente, mi amado, que dice creer en Cristo, y hasta se han bautizado y asisten a una iglesia, y siguen viviendo de la misma manera, no hay transformación en ellos, no hay evidencia de vida cristiana, se escuche, no son salvos. Usted no me puede decir que una gente que viene al templo se convirtió al evangelio, hizo profesión de fe, está viniendo a la iglesia, inclusive diezman, vienen todos los días a la iglesia, se han bautizado y cuando salen de este lugar siguen con su mala manera de vivir. No son cristianos, no son creyentes, no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no han tenido una experiencia de salvación. No es que los cristianos no pequemos, no es que el cristiano no vaya a cometer un error un día, pero el cristiano verdadero cuando comete el error se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Pero el que continúa en su pecado no ha nacido de nuevo. El texto nos dice que cuando Pedro oye que Simón quiere comprar con dinero el don del Espíritu Santo, le contesta que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Básicamente que tu dinero juntamente contigo se vayan al infierno. El original lo que básicamente está diciendo es eso, que tú y tu dinero juntamente se vayan al infierno por pensar que podías comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Es más, después de haber escuchado eso, sé que tú no tienes parte, ningún derecho en este reino. ¿Te das cuenta? Este hombre no es salvo. Y Pedro no anda dando vueltas aquí. Pedro no anda aquí dando vueltas, ay, mira, yo creo que tú debes pensar de otra manera. No. Tú no tienes parte. Tú no tienes parte en el reino de los cielos. Tú estás perdido, papá. Es más, tú estás más perdido que el diablo. Tú no tienes partes aquí. Pero Pedro no lo deja ahí, lo deja tirado y le dice, tú te vas al infierno. No, Pedro le da la oportunidad, le da una oportunidad para que este hombre recapacite y se arrepienta. En el verso 22 y 23 dice, arrepiéntete, Simón, de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Escuche lo que dice Pedro. Por supuesto, arrepiéntete de tu pecado. Tú creíste, Simón, pero nunca te arrepentiste de tu maldad. Por eso es que es importante hablar de arrepentimiento. Por eso es importante que la gente se arrepienta de sus pecados. Tenemos mucha gente viniendo a los altares en el día de hoy, pero no para perdón de pecados. Tenemos mucha gente viniendo a los altares en el día de hoy recibiendo a Cristo para que les resuelva sus problemas económicos, para que resuelva sus problemas de familia, sus problemas en el trabajo, pero no para perdón de pecados. Y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, mi amado, para resolver un solo problema que el hombre tenía y era el pecado. Porque por causa de nuestro pecado no alcanzamos la gloria de Dios. Nos quedamos cortos. Y por culpa del pecado, ahora la paga, el resultado era la muerte.
Pero hoy no se predica eso. Por Dios, ni lo menciones. La iglesia no se te va a llenar si sigues predicando así. Who cares? Dice la Biblia, tú no eres libre, estás cautivo. Simón, tú estás cautivo, tú estás encadenado, tú no eres libre. Y si fueras libre, porque si hubieras conocido al Hijo, dice, al que conociera al Hijo, Él verdaderamente los haría libres. Pero tú no eres libre, Simón, dice la Biblia. Dice, estás cautivo en el pecado y encima de eso estás lleno de una profunda envidia. ¿Saben lo que quiere decir envidia? Un enojo o una tristeza profunda porque no tiene o desea lo que otro posee. Este hombre estaba furioso, estaba entristecido porque no tenía lo que Felipe tenía y lo que Juan y Pedro tenía, y él los deseaba y su corazón estaba triste y estaba hasta enojado él mismo porque él no podía tener eso y lo quería tener. Y estaba cautivo en su pecado y en su envidia. Pregunta si hay cristianos en el día de hoy que están en una iglesia y están llenos de envidia. Porque quieren tener las cosas que no pueden tener o no deben tener. Por eso el maestro en el capítulo 6 de Mateo, versículo 32, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Más adelante dice, no pueden servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a la riqueza. Pero no podemos servir a Dios, señores. Tu corazón no puede estar dividido. O me sirves o le sirves a las riquezas. Y si le sirves a las riquezas, Dios no es tu primer amor. Ya de entrada, el primer mandamiento lo estamos quebrando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Wow. Examinémonos, probémonos, ¿ves? Probémonos para ver si estamos en la fe. Para ver si estamos en la fe. Ahora, yo no sé usted, pero si hubiera, si alguna autoridad eclesiástica, si algún hermano espiritual viniera a donde yo estoy y me dijera, mijo, tú estás perdido, tú estás cautivo en el pecado te tiene cautivo, tú no eres salvo. Arrepiéntete de tu pecado, todavía hay solución, todavía puedes venir al maestro y el que corre al Señor va a tener oportuno socorro. Si hubiera escuchado eso, yo no sé usted, pero yo me hubiera tirado de rodillas ante la presencia de Dios y hubiera clamado a Dios por misericordia. Por misericordia, Señor, ten piedad de mí. No me castigues conforme a mis pecados. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, Señor, porque he hecho lo malo delante de ti. Y mi pecado está delante de mí todos los días. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame con hisopo. Right? Pero eso no es lo que hace Simón. Lo sorprendente de eso es que eso no es lo que hace Simón. Simón, mire lo que dice el verso conmigo otra vez, verso 24. Conmigo, mire lo que dice Simón. Pedro, ustedes roguen por mí al Señor. Roguen al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿De quién es el problema? ¿De Pedro, de Juan o de Simón? El problema de Simón no es de Pedro. Hay gente, mi amado, que me dice, pastor, ora por mí para ver si el Señor me... ¿What? Ora tú. Tú eres el del problema, ve al Señor tú. Tenemos entrada gratis ante el trono de la gracia de Dios. No necesitamos de un sumo sacerdote, ni de un padre, ni de un cura para que Él pueda limpiarnos de maldad. Tenemos libre acceso ante el trono de Dios.
pero este hombre dice, no, oren ustedes al Señor para que no me suceda nada terrible de lo que habéis dicho. El problema, mi amado, es que Simón no es que se da cuenta que ha pecado contra Dios, contra la santidad de Dios. No es que tiene un remordimiento porque ha pecado o un arrepentimiento porque ha pecado contra la santidad de Dios. No es que se haya dado cuenta que sus palabras han ofendido a Dios, que su carácter está ofendiendo a Dios, que no es recto delante de Dios. El problema de Simón es el temor a las consecuencias. Es el temor a las consecuencias. Porque como Pedro fue el que le dijo que tu dinero se vaya al infierno contigo, lo que Simón está diciendo ahora es una maldición fuerte. Yo no me quiero quedar en bancarrota. Acuérdense que él tenía dinero, porque él ofreció dinero. Así que lo que está diciendo Simón aquí dice, wow, espérate. Si esto es real, que mi dinero se vaya conmigo al infierno, pues entonces me voy a quedar en blanco. Mi estatus social va a cambiar. Si mi dinero ahora se va al infierno, ¿dónde me voy a quedar yo? Voy a perder mi casa, voy a perder mi estatus social. Ahora lo que yo pretendía hacer, ser un gran personaje, ahora no lo voy a hacer. Estoy perdido. Estas son las consecuencias de lo que yo he dicho. ¡Pedro! Ora para que eso no me suceda. Y usted sabe que hay gente que no se han arrepentido, que lo que tienen es remordimiento. Es el remordimiento de saber que han hecho algo malo. Y piden perdón, pero no se han arrepentido. Hay gente que está en la iglesia porque tiene temor a las consecuencias. Escuche, este hombre tuvo un cierto grado de convicción, creyó, pero el Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, que dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Simón recibió convicción, pero no conversión. Hay mucha gente que está convencido de que Dios es el Dios del universo y que Jesucristo es Dios, pero no son convertidos. Y Simón es un ejemplo claro. Hay gente que está convencida que la vida cristiana, mi amado, hasta cierto punto es buena practicarla. Hay gente que viene a la iglesia y practica lo que Dios dice porque dice, esto funciona. Sí, esto funciona. Yeah. Sí. No decir mentira, this work. I mean, I know this thing works, you know. La vida cristiana en algunos casos es buena usarlo. Yo uso algunas cosas de la vida cristiana, no todo, pero sí, yo algunas cositas uso. No. En Cristo no es que si hay algunas cosas, en Cristo es todo o nada. En Cristo no es que si me vas a servir a medias, escuche, a Dios no le gusta que usted le sirva a medias. No. A Dios le gustan las cosas claras. Y Dios en el Apocalipsis dice, espérate, mira papito, o eres frío o eres caliente. Pero aquí en el medio, que si no sabes si eres agua fría o caliente, aquí no se sabe qué cosa, no sabes qué cosa es, ni te moleste. Dice, usa una palabra fuerte, vomitaré de mi boca. Mucha gente que piensa así, pero no se han convertido. No se han arrepentido de sus pecados y por ende, mi amado, porque no se han arrepentido de sus pecados, no han nacido de nuevo. Por eso es que es importante que nos pongamos a prueba para ver si estamos en la fe. Hagamos un inventario para ver si realmente somos salvos. No porque solo seamos creyentes, no es porque solamente creamos, sino que seamos realmente salvos, hijos de Dios. ¿Alguna vez has estado guiando para un cierto lugar y pasan las horas? Y cuando pasan las horas y miras, te das cuenta que realmente vas para otro lado. ¿Usted nunca le ha pasado eso?
Ya ahora no mucho porque están los GPS, aunque a veces las mujeres no saben ni para dónde va. Pero alguna vez manejaste, sobre todo en este estado, yo no sé por qué en este país todas las calles las hacen iguales y todos los rótulos lo hacen iguales. Este país es un desastre. Pero anyway, usted piensa que va para el sur, pero va para el norte. Y usted dice, bueno, ¿a dónde voy? Yo no me parece que esto, y como todo se parece, bueno, estoy bien. Pero al final te das cuenta que no estás bien. ¿Sí le ha pasado eso? Sí, nos ha pasado. Escuche, lo más triste, escúcheme, por favor, lo más triste es pasarse la vida creyendo que se es cristiano y no lo es. Escúcheme ahora, lo más triste es que pensemos que vamos al cielo y lo que estamos haciendo es yendo directo al infierno. Lo más triste de una persona es estar en una iglesia, pensar que es creyente, pensar que es cristiano, pensar que es hijo de Dios y nunca lo fue. El Señor en su mensaje conocido como el Sermón del Monte, y ya estoy terminando, en Mateo capítulo 7, nunca le crea a un pastor cuando diga estoy terminando, pero anyway, pero ya me falta poquito, créeme. Sí, porque cuando un pastor dice estoy terminando, le falta por lo menos 45 minutos más. Pero anyway. En Mateo capítulo 7, verso 20, es parte del Sermón del Monte. El famoso mensaje del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 7, verso 20, nos dice en ese capítulo que usted y yo íbamos a conocer a los verdaderos creyentes. ¿Cómo lo íbamos a conocer? Por los frutos. Por sus frutos. ¿Qué frutos? Frutos de arrepentimientos. Y en ese mismo contexto, el Señor Jesús sigue enseñándonos, y en el verso 21 al 23, mire lo que dice el verso 21 y 23, capítulo 7 de Mateo. Escúchelo. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la sentencia, mi amado, más dura que el ser humano pueda escuchar. Esa es la sentencia más dura que el ser humano pueda escuchar. Ciertamente, mi amado, habrá un día donde todos nosotros compareceremos ante el trono del gran Dios. Ciertamente habrá un día, está señalado un día que todos los hombres mueran y todos los hombres tengamos que comparecer ante el trono de Dios. Y en ese día escucharemos dos cosas. Escucharemos al Señor decir, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor, o vamos a escuchar, apartaos de mí, nunca os conocí. No es que fuiste alguna vez y ahora no te conozco, no es que nunca te conocí. Y muchos en ese día dirán, Señor, y escuche, en tu nombre no profetizamos. O sea, en tu nombre no hablamos nombre, no hicimos grandes milagros. ¡Wow! En tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Acaso eso es señal de que somos hijos de Dios, de que somos salvos? Bueno, parece que la iglesia de hoy en día está tan equivocada que parece que sí. La gente está corriendo detrás de sanadores, de gente que dice que hacen milagros, de gente que profetizan y gente que hacen cosas. Pero eso no es garantía de que son hijos de Dios, de que son salvos. Si no, pregúntele a Judas. No le vaya a preguntar, Judas está en el infierno. Pero anyway, si no vaya a ver lo que le pasó a Judas. La Biblia dice que Judas salió de dos en dos. Lo dice, cuando Dios envió a los 12,
los envió y les dijo, vayan, prediquen el evangelio, el reino de Dios se ha acercado, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Ahí estaba Judas. Y dice que ellos regresaron, y dice que regresaron con gozo, y le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se sujetaron. Y el Señor le dice, espérate. No te alardes ni te alegres de que los demonios se sujeten. Alégrate de que tus nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Por qué le dijo eso el Señor? Escúchelo. Porque sabía que Judas estaba, pero no era. Judas parecía, pero no era. Y Judas será uno de esos en ese día que dirá, Señor, en tu nombre no hice esto, y en tu nombre no hice aquello. Y el Señor le dice, papá, nunca te conocí. Esa es la sentencia más dura que el ser humano pueda escuchar. Y escuchen, mi amado hermano que está en este día, no quisiera que usted y yo la escucháramos. Así que hoy el Espíritu de Dios nos está exhortando. Escúchelo, por favor. Hoy el Espíritu de Dios nos está exhortando a que hagamos una seria revisión, un serio análisis, un serio inventario, si estamos verdaderamente en la fe. No son tiempos de jugar al cristianismo, no son tiempos de jugar al cristiano, no es tiempo de jugar al creyente, a ser creyente, no es tiempo de jugar a la iglesia. El Señor está cerca, mi amado. El Señor viene a buscar a su iglesia. El Señor viene a buscar a su pueblo. El Señor viene a buscar a gente redimida por la sangre del Cordero. Gente que se han arrepentido de sus pecados. El apóstol Pablo, después de Pentecostés, se levantó y le predicó el evangelio a una gran multitud. Y cuando oyeron el mensaje, en el verso 37 de Hechos capítulo 2, Pedro le contesta de esta manera. Escuche lo que dice Pedro. Y es la misma exhortación. Es la misma exhortación que en el día de hoy hago por medio del Espíritu. Y es la misma exhortación que hago a todos los que me estén mirando y a todos los que me van a ver. Esta es la respuesta que Pedro por medio del Espíritu dice. Y esta es mucha la respuesta que usted no va a encontrar en el día de hoy en las iglesias. Pedro le dice a la multitud, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice Pedro, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. La respuesta es la misma en el día de hoy. Cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Pónganse de pie conmigo. No quiero salir de este lugar sin darle la oportunidad a alguien en este día que quiera rendirse a los pies de Cristo. No quiero perder la oportunidad si alguien quiere arrepentirse de sus pecados. Si alguien sabe que ha ofendido a Dios por su pecado. Y aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y si el Espíritu en este día te está dando convicción en tu espíritu, de que realmente lo que estamos haciendo es jugando al cristianismo, que nuestras obras no son frutos dignos de arrepentimiento. Ven a Cristo.
Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Cristo está dispuesto a abrazarte. La sangre de Cristo todavía está dispuesta para cubrir nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero por favor, no seas igual que Simón. No seamos igual que Simón, que pensamos que porque hemos hecho una profesión de fe o porque quizás nos hemos bautizado, nuestras vidas siguen siendo de la misma manera. No pensemos que somos salvos. Lo más triste es pensar que vamos o que somos. No somos. Si en este día quieres aceptar a Cristo, quieres rendir tu corazón al Señor, quieres hacerlo el dueño de tu corazón, quiero que hagas esta simple pero poderosa oración conmigo. Quiero que le digas al Señor, si usted cierra sus ojos. Yo le digo, estos son temas que tocan lo más profundo de nuestro ser. No son temas fáciles, pero hay que hablarlos. Dile al Señor, Señor, reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco, Señor, oh Dios, que mis acciones fuera de tu voluntad te ofenden. Que por esa causa, Señor, oh Dios, no alcanzo tu gloria. Me he quedado corto. Señor, sé que la paga de mi pecado es la muerte. Pero, Señor, en el día de hoy reconozco que tú viniste a este mundo a salvarme de mi condición de pecado. Acepto por fe el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a una vida de pecado, Señor. Y desde ahora, Padre amado, séllame con tu Espíritu. Y que tu Espíritu comience a hacer la transformación que Él solo sabe dar. Ayúdame a seguirte y a servirte por el resto de mis días. Que pueda tener la convicción certera, Señor, de que he sido salvo, que soy tuyo. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Pero si usted no está seguro en el día de hoy, arrepiente de tu pecado. Arrepintámonos, vayamos al Señor. Y esto es para el otro grupo. Esta oración era para los que nunca han conocido a Cristo. Pero si usted cree que es creyente y no lo es en el día de hoy, ore al Señor. Vaya al Señor también. Y digámosle al Señor, Señor, perdona mi pecado. Ten piedad de mí, Señor, oh Dios, conforme a tus misericordias. No cuentes mi pecado, Señor, oh Dios. Señor, mi vida privada, mi vida en la casa, mi vida fuera de la iglesia no sabe cómo soy. Pero tú conoces todas las cosas. Y Señor, no quiero pensar ser algo que no soy. Lávame de mis pecados. Límpiame de mi maldad, Señor. Y darme la seguridad de salvación que solamente tu Espíritu puede dar. Señor, que yo pueda salir de este lugar sabiendo que estoy en Cristo Jesús. Que, Señor, de ahora en adelante, si estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy. Y las cosas
viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Señor. Señor, quiero escuchar tu voz decir, bien, buen siervo fiel. Quiero escuchar tu voz decir, entra en el gozo de tu Señor. Quiero ver tu rostro, Señor. En aquel día quiero abrazarte. En aquel día, Señor, oh Dios, deseo estar contigo. Límpiame de mi pecado, Señor. Y ayúdame a seguirte y a servirte, Señor. Dame el poder de tu Espíritu, Señor, oh Dios, para vencer la tentación. Dame el poder de tu Espíritu, Señor, oh Dios, para ser más que un vencedor, Señor. Y dame el poder de tu Espíritu, Dios mío, para que dé testimonio, Señor, de que ahora realmente he sido un hijo tuyo. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y si alguien hizo esta oración conmigo, cualquiera de las dos, quiero que levante su mano rapidito.